Welcome everybody. Aquí estamos una vez más con la Confesión de Londres y hoy entramos en capítulo 27. Es un capítulo marcadamente breve porque claro, acabamos de estudiar capítulo 26 y capítulo 26 sobre la doctrina de la Iglesia es el capítulo más largo de todo el libro. Pero este capítulo apenas cuenta con 2 párrafos y de hecho el siguiente capítulo 28, estaremos viendo el capítulo 28 después del verano, pues ahí también hay apenas 2 párrafos. El único capítulo de la Confesión de Londres más corto que capítulos 27 y 28 es el 12. Capítulo 12 que habla sobre la adopción. Hay un párrafo ahí, un solo artículo, ¿no? Pero bueno, hoy estamos en capítulo 27 y quiero que os deis cuenta de que seguimos en el tema de la eclesiología, porque si os fijáis en vuestro libro de texto y vais a donde el índice de contenido, podéis ver, ¿no? Ahí en la pantalla, capítulo 26 de la Iglesia y ahora capítulo 27 de la Comunión de los Santos. Estaremos dividiendo este capítulo en 2 puntos, pero la Comunión de los Santos también es Eclesia. Y luego, si os fijáis en capítulo 28 hay el bautismo, la cena del Señor, también eclesiología, ¿verdad? Porque celebramos el bautismo y la cena en el marco de la Iglesia. Capítulo 29, eclesiología también, bautismo. Y capítulo 30, cena del Señor también, eclesiología. Así que en realidad, desde el 26 hasta el 30, estamos en la esfera de la eclesiología. No hemos todavía salido de la doctrina de la Iglesia y luego ya capítulos 31, 32, sí que estamos hablando ya de la escatología, ¿de acuerdo? Esto significa que seguimos hoy y la semana que viene en el marco de la Iglesia y luego después del verano, capítulo 28, estaremos todavía dentro de la esfera de la Iglesia, pero hablando sobre 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Ok, una vez más, esta primera clase de capítulo 27 se titula Comunión con Cristo y su Iglesia. Comunión con Cristo y su Iglesia, Confesión de Londres, clase 27.1. Y vamos a leer primeramente el bosquejo y después el texto. Los 3 puntos que tenemos para esta clase son, número 1, nuestra comunión con Cristo. Número 2, nuestra comunión con la Iglesia. Y número 3, nuestros deberes eclesiales. ¿Okay? Nuestra comunión con Cristo, nuestra comunión con la Iglesia y nuestros deberes eclesiales. Bueno, vamos a empezar por el primer punto leyendo el texto correspondiente de nuestro libro de texto y ahí está todo en la pantalla. Primer punto, comunión con Cristo. Todos los santos que están unidos a Cristo su cabeza por su espíritu y por la fe, aunque por ello no sean hechos una misma persona con Él, tienen comunión en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Es que estamos unidos a Cristo y al estar unidos a Él, no es que seamos una sola persona con Él, pero tenemos comunión, sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Capítulo 27 quiere hablarnos acerca de la comunión de los santos. Todos somos un solo pueblo. Pero antes de hablar sobre la unidad de la Iglesia, antes de hablar sobre nuestra comunión con la congregación, la confesión resalta nuestra comunión con el Señor Jesús. Este punto es importante porque nos recuerda que la salvación es personal, que no podemos entrar en comunión espiritual con la Iglesia a no ser que estemos en comunión espiritual con el Señor Jesús. En primer lugar, la relación con Cristo y luego la relación con su Iglesia. Si yo tengo una relación con mi Salvador Jesús, puedo tener una relación profunda y amorosa con su cuerpo, el cual es la Iglesia. Ahora bien, antes de pensar entonces en la Iglesia, en mi comunión con la Iglesia, ¿cómo puedo yo obtener esta clase de comunión vital con el Señor Jesús? ¿Cómo puedo yo entrar en unión con el Salvador? Pues aquí la confesión habla claramente sobre 2 cosas. Por su espíritu y por la fe. Por su espíritu y por la fe. En realidad, la fe es una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da la fe uniéndonos al Salvador. Entonces, sabemos que estamos en comunión con Cristo,
sabemos que estamos en unión con Él gracias a la fe que el Espíritu Santo nos ha regalado. Por ejemplo, ¿por qué crees tú que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz? Porque el Espíritu Santo te dio la fe. ¿Por qué crees tú que Cristo resucitó al tercer día para justificarte eternamente? Pues porque el Espíritu Santo te dio la fe. ¿Por qué crees tú que Jesucristo vendrá en gran gloria en el día final para juzgar a vivos y a muertos? Porque el Espíritu Santo te ha dado la fe. ¿Por qué crees que Jesús es el Dios hombre, Dios y hombre a la vez, el único mediador entre Dios y los pecadores? Porque el Espíritu Santo te ha dado la fe. ¿Ves? Esta fe es la prueba de que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Tú tienes pues el Espíritu. El Espíritu de Cristo mora en ti, pero esto, como bien señala la confesión, esto no quiere decir que tú seas hecho una misma persona con el Señor Jesús. No hay que confundirnos aquí. No hay que confundir la relación entre el creyente y Cristo. El creyente no es Jesús. Jesús no es el creyente. Lo que pasa es que Cristo, mediante su Espíritu Santo, mora en el creyente. No somos la misma persona, sino dos personas diferentes. Y en virtud de esta comunión que tenemos con Cristo, esta unión que hay, y todo debido, ¿no?, a la obra de su dulce Espíritu, la confesión resalta aquí que tenemos comunión en 5 cosas relacionadas con Jesús. Podéis ver justo ahí a finales de la lectura. Tenemos comunión en sus virtudes, sus padecimientos, su muerte, su resurrección y su gloria. En cuanto a sus virtudes, en primer lugar, pues las virtudes nos hablan de la perfecta santidad de Jesús, que es nuestra por la fe. Así que todas las obras de amor de Jesús, de obediencia de Jesús, son contadas como nuestras. Dios nos ha vestido de la perfecta virtud, justicia de su amado Hijo. Estamos aquí pensando en su obediencia activa. Y acto seguido, número 2, también tenemos comunión con su obediencia pasiva. Todo lo que Cristo sufrió, padeció por amor a nosotros. Así que no solamente estamos vestidos de la obediencia activa de Jesús, sus virtudes, estamos vestidos de su obediencia pasiva también. Dios entonces nos ve vestidos del Señor Jesús. Luego, número 3, la muerte. Pues la muerte de Jesús es nuestra muerte. Esto significa pues que la ley no nos puede condenar, porque ya estamos sepultados, ya estamos muertos. Cristo ya pagó la condena en nuestro lugar. La ley no tiene nada que decirnos, porque Cristo murió nuestra muerte. Él pagó nuestro castigo. Número 4, estamos en comunión con su resurrección. De nuevo, la resurrección de Jesús es nuestra resurrección. Vivimos en el poder de una nueva vida. Somos resucitados por el poder que resucitó a Jesús de entre la muerte. Y es más, esperamos la resurrección corporal del cuerpo en el día de mañana. Y finalmente, número 5, la gloria. Tenemos comunión con esa gloria de Jesús. Ya somos nuevas criaturas, pero nos espera la glorificación final. Yo ya soy un nuevo hombre, un nuevo ser, una nueva criatura, pero todavía no se ha manifestado lo que he de ser, ¿verdad? Esperamos la manifestación plena de los hijos de Dios en el día de la venida de Jesús. Por tanto, nosotros, al estar unidos a Jesús mediante la obra del Espíritu, tenemos comunión en las virtudes de Jesús, sus padecimientos, su muerte, su resurrección y su gloria. Delante del trono celestial, Dios el Padre nos contempla en Cristo. Nos ve en Cristo. Ya que nos ve en Cristo, contamos con el favor del trono de Dios. Qué descanso, qué alivio, qué sosiego ahí nos entra en el alma. Gracias a Dios por esta comunión que ahora tenemos con el Señor Jesús. Bien. Si tenemos en primer lugar entonces comunión con Cristo, si el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos ha dado fe en Cristo, pues número 2, acto seguido surge algo. Surge comunión con la iglesia. Si tengo comunión con la iglesia, pero no tengo comunión con Cristo, no soy salvo. Primeramente necesito tener comunión con Cristo para tener una comunión espiritual, real, verdadera y profunda con el cuerpo del Señor Jesús.
Retomemos la lectura de la confesión. Ahí está, punto 2 ahora. Y al estar unidos a otros en amor, tendría que leerse, y al estar unidos unos a otros en amor, tienen comunión en los dones y virtudes de los unos y de los otros. Si el cristiano está espiritualmente unido a Jesucristo, es imposible que no tenga el deseo de unirse a la iglesia local. En repetidas ocasiones, nuestro amado Cristo habló de los cristianos como ovejas. Y como bien sabemos, las ovejas no son animales solitarios, son animales sociables. Necesitan vivir en grupo para sentirse seguras y tranquilas. A las ovejas no les gusta el aislamiento. Según algunos estudios, si una oveja se queda sola, puede deprimirse y hasta dejar de comer. La oveja de Cristo necesita estar en su rebaño. Es una cuestión de naturaleza. No es algo forzado, es que sale de esta nueva naturaleza que tiene. La oveja necesita andar en comunión con su grey. Es más, además de pensar en las ovejas, el Nuevo Testamento también describe la iglesia como cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si estoy en comunión con la cabeza, si estoy en comunión con Jesús mismo, pues por supuesto tengo que tener comunión también con su cuerpo. Yo no puedo separar la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo el cuerpo está en comunión con su cabeza. Y si yo soy miembro de la iglesia, yo también soy cuerpo de Cristo. Digamos que yo soy un dedo en el cuerpo de Cristo. ¿Acaso puede un dedo tomar la decisión de separarse del cuerpo de Cristo y vivir una vida solitaria? Por supuesto que no, porque este dedo, sin la energía vital del cuerpo, se pudre y se pierde. Entonces, si de verdad hemos nacido de nuevo, si de verdad estamos en comunión con la cabeza de Jesús, por supuesto estaremos en el cuerpo. Jesús nos salva para que formemos parte de su cuerpo. No nos salva para que vivamos como llaneros solitarios. Y hay unos cuantos, ¿no? En nuestros días en el mundo evangélico. El que ama a Jesús, ama todo lo que es de él. Y ya que Jesús ama a su iglesia, el que ama a Jesús, ama lo que ama a Jesús. Jesús ama a su iglesia, por tanto, el que ama a Jesús, ama a su iglesia. La persona que se jacta de seguir a Jesús sin interesarse en la iglesia, no habla conforme a la verdad. Sus acciones revelan que no cree en el Jesús de la Biblia, sino en un Jesús de su propia imaginación. Verás, el Jesús de la Escritura es un Jesús eclesial. El Jesús apostólico es eclesial. El Jesús de la Biblia no es uno desvinculado de su cuerpo, de su amada iglesia, que es fruto de su corazón. Bien, si yo tengo comunión con Jesús, no con el Jesús de mi propia imaginación, si yo tengo comunión con el Jesús apostólico, el Jesús bíblico, el Jesús que es eclesial, si yo tengo comunión con ese Cristo, pues por supuesto ahora voy a amar a los hermanos de forma práctica. Voy a estar en comunión con una iglesia local. Y por tanto nos saludamos unos a otros, nos preocupamos los unos por los otros, oramos los unos por los otros, nos soportamos los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros, etc. Aquel que no vive en comunión con el cuerpo de Cristo no puede amar a la iglesia de forma práctica. Cuando amamos a la iglesia, es como si estuviéramos amando directamente al propio Jesús. Por ejemplo, Jesús dice, incluso en tema de un vaso de agua, tú le das un vaso de agua a un cristiano. Cristo dice que serás grandemente recompensado. Comparte aquí un texto, Mateo 10:42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Ves? El Señor promete recompensarnos grandemente
por todo el amor que mostramos hacia su iglesia, porque es como si le estuviéramos sirviendo a Él, ¿verdad? Hebreos 6:10 también nos dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Okay? Este pasaje es particularmente hermoso porque pone de manifiesto que el servicio de amor a la iglesia es en esencia un servicio de amor al nombre del Señor. Es que piensa en tu iglesia local como una manifestación del Señor Jesús. Y cuando tú amas a tus hermanos de tu iglesia local, cuando te preocupas por ellos, cuando bendices sus vidas, tú en realidad estás bendiciendo al Señor Jesús, estás haciéndole bien a Cristo, estás sirviendo a Cristo. Intenta pensar de esta manera y te resultará mucho más fácil soportar a los hermanos, ser misericordioso, paciente, ¿verdad? Porque entiendes que ese pueblo es el cuerpo de Cristo. Y si yo bendigo a estos hermanos, estaré ministrando al propio Señor. En nuestra congregación, pues, debemos aprender a ver a cada hermano como un miembro del cuerpo de Jesús. Y si nos damos cuenta de que el Salvador mora en ellos, buscaremos bendecir, edificar, fortalecer sus vidas. Amén. Y además, si estamos en comunión con la iglesia, podemos, gracias a Dios, disfrutar de los dones y virtudes de los demás también. Porque claro, en el ámbito de la iglesia local, alabamos a Dios, ¿no? Por diferentes hermanos con diferentes dones. Damos gracias a Dios por los hermanos que nos enseñan la palabra de Dios con claridad y con fidelidad, ¿no? Disfrutamos de los dones. El don de la enseñanza es un precioso regalo de parte del Espíritu de Dios. Luego están los dones, ¿no? Del servicio, la generosidad, la misericordia, la evangelización, la hospitalidad, etc. Al mismo tiempo también, además de los dones, están las virtudes de los hermanos. Qué bonito es ir a una congregación, ¿no? Porque en el mundo, ya sabes, predomina el odio, la envidia, la frialdad, la sospecha. Pero cuando entras en una iglesia santificada, te topas con hermanos con una actitud amable, benigna, perdonadora, sabia. Y estos frutos no los vemos en el mundo, brillan por su ausencia, ¿cierto? Es que Dios ha sido muy bueno en regalarnos una iglesia local. La iglesia es una manifestación de su amor para con nosotros y también una manifestación de su sabiduría, porque Él nos diseñó y Él sabe que somos seres sociales y necesitamos estar en comunión con un cuerpo de creyentes locales. Es que a Dios sea la gloria y que siga llenando a nuestra congregación de gente así, gente con dones, gente con virtudes, con el fin de bendecir a los hermanos que hemos nacido de nuevo. Amén. Bien. Si tenemos comunión con el Salvador Jesucristo, luego podemos tener comunión con su iglesia. Y en cuanto entro yo en comunión con la iglesia, tengo que cumplir con ciertos deberes eclesiales. ¿Okay? Hay normas, ¿no? La iglesia no es un caos, la iglesia no es un grupo de amiguitos, ¿no? No, hay normas, hay reglas, y Dios nos da mandatos estrictos en cuanto a cómo hemos de comportarnos en la esfera de la iglesia y cómo hemos de llevar a cabo nuestros deberes eclesiales. Ahora vamos a leer la última parte del texto para hoy. Y ahí está. Ay no, este es el siguiente. Dice, y están obligados, es decir, aquellos que están en comunión con Cristo y con su iglesia, estas personas están obligadas al cumplimiento de manera ordenada de los deberes públicos y privados que conducen a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Así que todos los miembros de la iglesia están obligados a cumplir con ciertos deberes que son públicos y privados para fortalecer el bien de la congregación. Ok. La confesión habla de la vida congregacional de un cristiano como una obligación. La Biblia nos sugiere que formemos parte de una iglesia local. No se trata aquí de un consejo, es un mandato, es una orden. En este sentido, el cristiano está bajo la santísima obligación de caminar con una congregación local. Y fijaos en lo que voy a decir ahora. Si un supuesto cristiano
no se esfuerza por unirse a una iglesia local, está en pecado. Yo entiendo que pueden haber pueblos sin testimonio evangélico, pero mira, te haces el esfuerzo de buscar una iglesia en un pueblo vecino, ¿no? Si de verdad has nacido de nuevo. Entonces, si tú estás en una ciudad donde hay 5, 10, 15 iglesias y no te congregas en ninguna, estás pecando gravemente contra el Señor. La Biblia no nos está dando sugerencias, hermanos. El congregarte es una cuestión de obediencia al mandato divino. Vosotros estaréis cansados de que yo os repita en los cultos públicos Hebreos 10, versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y muchas veces he dicho que si este versículo se escribiese en el siglo XXI, se leería no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre. Públicamente estamos moralmente obligados a reunirnos con el pueblo de Jesucristo. No es opcional, es esencial. Y en el contexto público podemos nosotros edificar a los hermanos y ser edificados por ellos. En nuestra clase 26.5, estuvimos estudiando el tema de la eclesiología, yo os compartí una breve lista de versículos de la Biblia que no podemos obedecer si no formamos parte de una comunidad local de creyentes. Y vuelvo a compartir la lista. Por supuesto, hay muchísimos más versículos sobre nuestros deberes eclesiales, pero si leemos solamente esta selección de 5 pasajes, veremos que aquellos que no están congregándose no pueden cumplir con lo que está escrito aquí en la pantalla. Es decir, los llamados cristianos que no se congregan pecan por omisión. Están pecando contra el Señor. Por ejemplo, número 1, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Número 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Claro, ¿cómo cumples con este segundo mandamiento si no estás en comunión con un cuerpo local? Si no te enteras de lo que está pasando en la iglesia, es que es imposible. Número 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Claro, ¿cómo le soportas al hermano si nunca hablas con él, si no estás en contacto con él? Claro, tienes que soportar a las personas con las cuales estás en contacto. Este mandato presupone comunión con el cuerpo. 4, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Verdad? Si no estoy en la iglesia local, si no me congrego, no puedo cumplir con esto. Estoy pecando por omisión. Número 5, someteos unos a otros en el temor del Señor. Bueno, podemos seguir con la lista de mandamientos de la Biblia acerca de los deberes eclesiales. ¿Nos dais cuenta? Si no estamos en comunión con un cuerpo local, no podemos cumplir con lo que la palabra aquí exige de nosotros. Y además de hablar de los deberes públicos, nombra también ciertos deberes privados. Hay deberes públicos y hay deberes privados. Y además de los deberes privados, vemos, hay deberes públicos, hay deberes privados, y luego hay cosas relacionadas con el hombre interior y cosas relacionadas con el hombre exterior. ¿Qué es lo que tiene en mente aquí la confesión? Pues los deberes públicos y privados conducen al bien mutuo. Por tanto, las cosas que hacemos en privado son las cosas que hacemos más allá de la congregación pública, porque claro, nos juntamos el fin de semana como toda la iglesia y también nos reunimos entre semana y nos reunimos públicamente con el fin de hacer bien a la congregación, con el fin de fomentar ese bien mutuo, pero también más allá de estas asambleas públicas que celebramos, también en nuestra vida, el resto de la semana, buscamos la manera de fortalecer, bendecir y levantar a la iglesia. Y podemos hacer esto a través de 2 vías, ayudando al hombre interior y ayudando al hombre exterior. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, el hombre exterior se refiere a lo material. El hombre interior se refiere a lo espiritual. Entonces, en cuanto al exterior, el hombre exterior, lo material, tengo aquí un texto que dice 1 de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ves? El amor se preocupa por el prójimo. Pero ¿cómo podemos enterarnos de las necesidades de nuestros hermanos si nunca nos congregamos? ¿Verdad? Así que aquí vemos que el creyente, su tiempo libre, en sus deberes privados, debe también buscar la forma de bendecir a sus hermanos en la fe, utilizando los bienes de este mundo en la medida de lo posible. Fijaos, Pablo dice, el que tiene bienes de este mundo. Claro, no todos los hermanos en la iglesia tienen grandes riquezas, no todos son personas prósperas, pero el que tiene bienes de este mundo puede suplir la necesidad de aquellos que carecen de bienes. También en Gálatas 6, versículo 10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es lo material. Pero también la confesión habla de las cosas, lo material, y también habla de... ¿Dónde está esto? Habla de las cosas exteriores, es decir, lo material, las necesidades que puede tener una persona, comida, bebida, ropa, dinero. Luego también lo interior. Debemos también orar por los hermanos, por su edificación espiritual, en nuestro tiempo privado con Dios. Debemos interceder por los santos. En esta era digital que actualmente estamos atravesando, es muy fácil compartir buenas predicaciones con nuestros hermanos en la fe, música cristiana, citas cristianas, podemos leer un libro de la Biblia juntos, podemos estudiar algún libro de sana doctrina. Por eso creo que es una buena idea que la iglesia también tenga, claro, no son reuniones, digamos, necesarias, pero si la gente tiene tiempo libre, es una muy buena idea que haya entre semana reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes. Estas cosas son una bendición. Ahora, no pueden reemplazar a la iglesia local, pero estas cosas también nos fortalecen. Sucede más allá de la asamblea ya pública, todos juntos, pero estas prácticas privadas también hacen mucho bien en nuestra vida espiritual. Así que Dios nos oriente en esto. Lo importante es que tengamos un corazón eclesial, ¿no? Y de verdad, si vemos en nosotros una falta de deseo de congregarnos con el pueblo de Cristo, sabemos que algo anda muy mal en nuestro corazón. Cristo es eclesial. Cristo respira iglesia. Cristo ama a su iglesia. Y Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz por amor a la iglesia. Y cuando Él fue a la cruz, por supuesto, estaba dando su vida por nuestros pecados, los pecados de su iglesia. ¿Cómo entonces nosotros podemos apartarnos de la iglesia por su pecado hacia nosotros? A lo mejor alguien en la iglesia nos ha ofendido y ahora nos vamos de la iglesia. Esto no es el corazón de Cristo. Esta no es la actitud de nuestro Salvador. Él va a la cruz dando su vida por los pecados de su pueblo. Así que el que es de Cristo tiene un corazón eclesial, y esto no es algo abstracto, esto es cristianismo ya práctico, ¿no? Porque a veces nos gusta escondernos en la filosofía, la teología, porque no nos afecta, ¿no? en la vida cotidiana, pero el que de verdad es de Cristo ama a la iglesia y cumple con sus deberes eclesiales. Se congrega, se esfuerza por congregarse regularmente todas las veces que pueda. Es que gracias a Dios por la comunión de los santos, es una bendición, es algo hermoso, bello. Y cuántas veces a lo largo de los años no nos habrá fortalecido el Señor gracias a la comunión con su amado pueblo. Pues hasta aquí, clase 27.1. Hemos hablado de comunión con Cristo y su iglesia, y estaremos viendo la semana que viene la siguiente clase para acabar capítulo 27. Seguimos con el tema de la comunión con Cristo, y si no me acuerdo mal, tenía el título también por aquí, en algún lado, en un segundito. Ahí está. Estaremos hablando sobre los deberes eclesiales y propiedad privada. Así que gracias por la atención. Ahí tenéis las preguntas por debajo en la sección del chat, como siempre. Abrazos, bendiciones, hasta luego. Y como siempre, Soli Deo Gloria. Aleluya. Amén.